En este video pretendo explicar todas las herramientas actuales que tiene NotebookLM, entender cómo funciona su interfase y cómo se investiga con esta herramienta. Esta es la pantalla principal de NotebookLM. Simplemente se necesita una cuenta de Google para utilizar este servicio. ¿Qué es NotebookLM? Es una herramienta de investigación. Utiliza inteligencia artificial para ayudar a sus usuarios a interactuar con sus propios documentos, con los documentos que ellos poseen, que ellos suban, llamados fuentes. Sirve para hacerle preguntas a esas fuentes sobre cualquier temática relacionada con las fuentes. Ofrece referencias directas a las fuentes originales al momento de responder esas preguntas. También extrae información clave de los documentos. Genera cuestionarios con preguntas abiertas y de ensayo basadas en esas fuentes. También genera resúmenes en formato de podcast de audio y genera mapas conceptuales sintetizando los contenidos de las fuentes. Podemos comenzar a utilizar esta herramienta presionando el botón abajo Create New Notebook. En esta ventana debemos subir a NotebookLM los documentos que vamos a usar en nuestra investigación. Podemos subir contenido desde nuestra computadora, Google Drive asociado a la cuenta que estamos usando. Desde los servicios de Google Workspace también podemos subir documentos de texto o presentaciones en línea. También podemos subir contenidos desde enlaces a sitios web o a videos en YouTube. O finalmente, pegar texto que tengamos en el portapapeles de Windows. NotebookLM no permite subir cualquier tipo de texto. Por ejemplo, un documento de Word o de Excel no es aceptado. Los formatos de este servicio que sí acepta en formato de texto o de metadatos son los siguientes: en texto, PDF, TXT, IMD, metadatos, CDA, MID, RAM, audio, varios formatos de audio y en video unos cuantos formatos de video que este programa sí puede aceptar. Ahora buscaremos un archivo en mi computadora. Una vez que termina de cargarse este archivo, la fuente, así la tenemos que llamar, NotebookLM automáticamente genera un resumen en el panel central. Arriba, a la izquierda, al lado del logo de NotebookLM, el nombre de la colección actual que estamos comenzando a construir está predeterminado. Podemos modificar el nombre preasignado haciéndole clic para asignarle a esta colección Notebook el nombre que queramos. El panel de la izquierda sirve para subir todos los tipos de fuentes que queramos. Con una cuenta gratuita podemos subir hasta 50 fuentes en una colección, en una notebook. Con NotebookLM Plus podemos subir 300 fuentes en una sola colección. Bueno, el botón Descubrir que está al lado sirve para que por medio de un prompt podamos añadir más fuentes que no poseamos a nuestra colección, a nuestro notebook. Este panel, como el panel de la derecha, es colapsable, es decir, se lo puede minimizar por medio de este botón para dejarle la mayor parte de la pantalla al panel principal y así poder leer con mayor comodidad. En el panel principal, en el central, charlamos con nuestras fuentes. Una vez que las hayamos subido, les hacemos preguntas, consultas del tipo que queramos para que NotebookLM las consulte y construya respuestas. El panel de la derecha, llamado Estudio, sirve para guardar todos los tipos de interacciones que hayamos tenido con nuestras fuentes: chats importantes, creación de resúmenes, audios, mapas mentales, etc. Voy a cambiar a otra notebook que tengo preparado con muchas fuentes y consultas ya listas. Haciendo clic en el icono de NotebookLM podemos volver a su pantalla principal, donde estarán listados los notebooks que ya hayamos hecho.
Podemos cambiar la modalidad de visualización de los notebooks de mosaico a listado y viceversa. También hay un sistema de filtrado sencillo que podríamos aprovechar. Si lo abrimos, podemos ver las fuentes en el panel de la izquierda, preseleccionadas, para que participen de todas nuestras consultas. Podemos cambiar la selección y la cantidad de notebooks que seleccionemos se ve reflejada en la caja de chat en el panel central. Solo las fuentes que permanezcan seleccionadas participarán de las consultas que hagamos. Las otras serán ignoradas. Si hacemos clic en cualquiera de las fuentes, podremos ver una ficha resumen y palabras clave de esa fuente, y debajo el documento completo. Le podemos hacer scroll. Si hacemos clic en este botón al lado de su título, no todas las fuentes tienen este botón, depende del formato de la fuente. El documento se abrirá en otra pestaña o se nos ofrecerá descargarlo. Con el otro botón en la esquina podemos cerrar esta fuente y volver al listado de fuentes. Volvamos a abrir la fuente. Si hacemos clic en alguna de las palabras clave, NotebookLM entenderá que queremos hacer una consulta a esa fuente sobre esa temática y se creará un chat al respecto. Nota que el nuevo chat se escribió debajo del chat inicial en el panel central. Este nuevo chat es un resumen de la temática representada por las palabras clave que escogimos, pero NotebookLM usó todas las fuentes seleccionadas para armar este resumen. Si pasamos el mouse sobre alguno de los números o puntos suspensivos sin hacer clic, podríamos ver una referencia de la fuente que se usó para escribir cierta oración. Si le hacemos clic a ese número en el panel de fuentes, se abrirá la fuente en la que NotebookLM se basó para redactar esa oración. No solo eso, sino que podemos ver en la fuente abierta los párrafos usados para construir esa oración en el chat para hacer el resumen. Como hace un momento, con el botón en la esquina superior derecha de ese panel, podemos cerrar esa fuente para volver a ver el listado de fuentes. Y así sucesivamente, si recorremos el resto del chat, podremos ver todas las fuentes que se usaron para hablar de la temática de las palabras clave que escogimos hace un momento. Al final de ese chat tenemos varias opciones. Guardar en las notas. Significa guardar este chat en el panel de la derecha. No estamos obligados a hacerlo, pero si nos salimos de este notebook, perderemos este chat si no lo guardamos como una nota. Solo los chats que convertimos en notas se almacenan en el panel de la derecha y se guardan con todo el notebook. Por lo tanto, no chateamos con nuestras fuentes solo escribiendo en la caja de chat, sino haciendo clic en las diferentes opciones de generación de información que NotebookLM nos ofrece en toda su interfase. Y chatear significa hacer solicitudes de consulta, haciendo clic en varios enlaces que encontremos en la pantalla. No hay que olvidar esto, porque si hacemos clic allí y allá descuidadamente en la interfase de NotebookLM, se abrirán contenidos, se llenarán paneles y no entenderemos qué está pasando. Si elegimos chatear por medio de escribir en la caja de chat, podemos hacer consultas como si tuviéramos al autor sentado delante de nosotros, esperando que le hagamos preguntas sobre su línea de pensamiento. Yo ya hice algunas consultas en este notebook y están guardadas históricamente en el panel de la derecha. Veamos la nota más antigua, la que está más abajo. Si hacemos clic en la nota, esta se abre en el panel de la derecha. Podemos cerrarla y volver al listado de las notas de la misma forma que lo hicimos con el panel de la izquierda. Esta nota es el resultado de una pregunta que escribí en el chat. Lastimosamente, NotebookLM no guarda la pregunta que yo hice en la caja de chat, pero el primer párrafo de la respuesta tiene suficientes pistas para saber
¿Qué es lo que pregunté? Dice, sí, es posible usar el pensamiento del autor, Charles Sanders Peirce, para hacer análisis tanto del movimiento capturado por una cámara de video como del movimiento de la cámara misma al generar planos. Los conceptos de Peirce, especialmente su semiótica y sus categorías fenomenológicas, ofrecen un marco sólido para analizar fenómenos visuales y la interpretación de los mismos. ¿Ven? Por lo tanto, le pregunté a Nobu Keleme sobre si la semiótica de Peirce se podía utilizar para analizar el movimiento en videos digitales. El resto de los párrafos muestra cómo Nobu Keleme ha usado todas las fuentes seleccionadas para tratar de fundamentar sin especular, se restringe solo a lo que hay escrito en las fuentes, para fundamentar su afirmación y acompaña toda su argumentación con las referencias en números para que podamos ver en qué porciones se ha basado para argumentar. Esto es fantástico. Es como si le hubiera hecho la pregunta al mismísimo Peirce. Si después de almacenar la nota la queremos borrar, mientras la tenemos abierta, arriba a la derecha hay un icono de basurero para poder borrarla. Cerremos la nota y antes que veamos la siguiente, vayamos al principio del listado de las notas en este panel de la derecha. Justo antes de todas las notas almacenadas, hay algunas consultas prefabricadas que nos permiten utilizar algunas herramientas interesantes de NotebookLM. Guía de estudio, documento de resumen, preguntas frecuentes y cronograma. La siguiente nota que vamos a ver es resultado de haber elegido la herramienta cronograma. El contenido de esta nota es una línea de tiempo que organiza los eventos más importantes de las fuentes seleccionadas. Esto nos ayuda a entender los antecedentes en los que se basó Peirce para estructurar su pensamiento. Como hacia abajo encontramos registradas las primeras acciones que tuvo Peirce como investigador y así poco a poco, a medida que bajamos en la línea de tiempo, encontramos los eventos más importantes relacionados con el actual científico investigador de Peirce. Hay que tomar en cuenta que la línea de tiempo ha sido construida en base a 47 fuentes que son las que yo dispongo de este autor. Por ejemplo, no tengo el Collected Works de Peirce, que son varios tomos. Por lo tanto, si bien la línea de tiempo se ve interesante, no está completa, porque sé que hay ciertas publicaciones del autor que no he subido a este notebook. La otra cosita que no me gusta mucho de la construcción de esta línea de tiempo es de que no hay referencias a las fuentes, esos numeritos en círculo. No sé cuáles son las fuentes que he provisto a NotebookLM y que éste haya usado para construir la línea de tiempo. Bueno, debajo de la línea de tiempo hay un listado de los personajes más importantes relacionados con Peirce, según las fuentes en el notebook. Ya sea porque fueron citados por Peirce o porque otros autores, porque mi colección de 47 documentos incluye escritos de otros autores que hablan acerca de la obra de Peirce. Y por lo tanto puede ser de que estos personajes que están mencionados aquí fueron usados por estos otros autores para contextualizar lo que querían decir acerca de Peirce. Bueno, cerramos esta nota y abriremos la siguiente. Esta nota es el resultado de haber usado la herramienta Guía de Estudio. Esta herramienta crea un cuestionario de respuesta corta. Primero se alistan las preguntas y después se ven las respuestas. Y a continuación debajo hay otras preguntas que requieren respuestas largas. Debajo de estas preguntas en formato de ensayo, las largas, hay un listado muy interesante, un glosario de términos clave. Pero hay que entender que NotebookLM hizo un análisis exhaustivo de cuáles son los términos más importantes para entender la filosofía de Peirce. Este listado me parece excelente.
No hay mucho tiempo en el aula para enseñar sobre todo el pensamiento de Peirce, pero podríamos utilizar este glosario para escoger qué conceptos enfatizar en la enseñanza para asegurarnos que nuestros estudiantes retengan estos términos de entre todo lo que se les vaya a enseñar. O desde el punto de vista del investigador, el que quiere demostrar que conoce a Peirce, entonces este glosario podría servir para asegurarse de que hemos entendido el glosario, y al entender el glosario o conocer el glosario, conocemos lo mínimo de lo que se trata entender a este autor. Bueno, esa es la utilidad de esta herramienta. Vamos a cerrar esta nota y abriremos la siguiente. Esta nota es el resultado de haber elegido la herramienta Preguntas Frecuentes. Básicamente es un FAQ, Frequently Asked Questions, para quien lo quiera aprovechar. Una vez más, extraño la falta de fuentes de referencia para saber en qué se basó NotebookLM para construir estas preguntas frecuentes, pero bueno, de todas formas es información útil. Cerramos esta nota y abriremos la siguiente. Pero antes de abrirla, quiero que vayamos al inicio del chat en el panel central. Debajo del resumen que inicialmente NotebookLM creó automáticamente después de cargar las fuentes, hay dos herramientas más: resumen de audio y mapa mental. La siguiente nota es el resultado de haber utilizado la herramienta mapa mental. Cuando abrimos la nota del mapa mental, este se muestra a pantalla completa. Arriba a la derecha hay una X para poder cerrar y volver a los paneles de NotebookLM. Junto a la X hay un icono para poder descargar el grafo como un archivo PNG. El grafo se graba en el archivo PNG con todos los niveles que se hayan abierto al momento de descargarlo. Este grafo representa de forma gráfica todos los conceptos principales de la colección del notebook de las fuentes que hayan estado seleccionadas al momento de solicitar crear el mapa mental. Si queremos que se cree un mapa mental solo de una publicación en especial, tendríamos que tener cuidado de solo seleccionar esa publicación antes de solicitar a NotebookLM que genere el mapa mental. Podemos expandir, fíjense, si hago clic aquí, podemos expandir cada uno de los brazos del mapa mental fácilmente y hacer clic sostenido en el mouse para arrastrarnos a la región que queramos del mapa mental. De la misma manera, también podemos contraer los brazos y así pasar a otra región del mapa mental para poder analizarlo. En la esquina inferior derecha hay una herramienta de zoom para acercarnos o alejarnos en la visualización del mapa mental. Cerramos el mapa mental y veremos la última herramienta que podemos aprovechar en NotebookLM. Esta última herramienta que quiero explicar es el resumen de audio, pero en este notebook ya he generado ese resumen, así que les mostraré cómo se ve un notebook sin haberse utilizado esta herramienta. En este otro notebook, en el panel de la derecha, Estudio, vemos la herramienta de generación de resumen de audio lista para usarse. Si simplemente presionamos el botón Generar, se creará un podcast de audio en español entre dos personas hablando sobre las temáticas más importantes de las fuentes seleccionadas en el notebook. Arriba, a la derecha, en la interfase de NotebookLM, hay un botón de configuración. Si hacemos clic en él, podremos escoger cuál es el idioma de salida para asegurarnos en qué idioma queremos que se genere el podcast. Además del botón Generar, tenemos otro botón, Personalizar, que nos permite dar algunas indicaciones adicionales estilo prompt sobre qué temas quiero que se toquen sí o sí en el podcast, dentro de todas las temáticas que hay en la colección de fuentes. Dependiendo de la cantidad de fuentes involucradas, el tiempo de creación del podcast puede variar. Hay que ser pacientes, pero el resultado es muy interesante. Volvamos al notebook de 47 fuentes de Peirce.
En un notebook en el cual el podcast ya haya sido generado como en este, solo hace falta presionar el botón cargar para poder ver el reproductor de audio con el audio generado y así reproducirlo. Escuchemos un poco. El archivo de audio generado siempre ronda los 5 minutos de duración. Hay un botón de 3 puntos verticales a la derecha del reproductor de audio, por medio del cual podemos descargar el audio generado. Aquí les tengo un pequeño truco. Si quisiéramos resúmenes de audio de cada una de las fuentes del notebook, después de descargar este primer audio, podríamos borrarlo del notebook y así NotebookLM nos volvería a ofrecer crear un podcast. Seleccionaríamos una sola fuente en el panel de la izquierda y luego al pedirle generar el podcast sería solo de la fuente seleccionada y ya no de toda la colección de fuentes del notebook. Bueno, la última herramienta disponible en la interfase del NotebookLM es la herramienta para compartir con personas específicas el presente notebook. Después de hacer clic en esta herramienta, tendremos que escribir en la caja que se nos ofrece los emails de las personas con quienes queremos compartir el enlace. No basta con presionar el botón copiar vínculo que está abajo. Tenemos que escribir los emails de las personas autorizadas. Alguien que obtenga el vínculo a este notebook pero que no esté en la lista de emails autorizados no puede ver el contenido del notebook. Un último comentario. A diferencia de otras herramientas de notebook de Google, NotebookLM no almacena las fuentes que usamos en cada notebook en el Google Drive asociado con la cuenta que estemos usando. Por lo menos por el momento es así. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos por cuánto espacio estará consumiendo la colección de fuentes que utilicemos en los notebooks. Ahora les toca a ustedes. Vayan y aprovechen esta herramienta para su investigación.